Buenas noches, mis hermanos y amigos, es un gusto saludarlos. Yo soy el pastor Dixon Klinger. Le damos la bienvenida en esta noche a nuestro estudio bíblico de los miércoles. Ahora estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Ahora no se asuste. Yo creo que este es un libro que algunos se asustan al escucharlo, pero es un libro que tiene mucha bendición. El enfoque de este libro es Cristo como Cordero, Cristo como victorioso. Así que durante todo nuestro estudio estaremos viendo cómo Cristo va a obtener la victoria y cómo esto va a tener fortaleza sobre nuestras vidas. Así que quiero animarle a que busques papel, lápiz, tu Biblia y que nos acompañe. Así que en unos segundos comenzaremos. Dios te bendiga. La segunda parte de este capítulo, donde hablaremos de la sexta trompeta. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desatada a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones, y yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro, de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de león, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenía cabeza, y con ellas dañaban. Y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Padre, nos encomendamos en tus manos una vez más, dándote primeramente la gracia, la honra, por permitirnos, oh Dios, sacar un tiempo para reunirnos como parte de tu iglesia, para adorar tu nombre a través del cántico, a través del estudio de tu palabra, a través de la oración, a través del ofrendar. Señor, a través del compañerismo los unos con los otros. Oh Dios, pedimos que te glorifiques durante esta noche, durante este estudio. Señor, y que si hay personas que todavía no han llegado al conocimiento de tu palabra, hoy te puedan llegar a conocer de manera especial. Señor, que hoy sus mentes, sus corazones puedan ser abiertos a la necesidad que tienen de un Salvador, Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento, mi hermano? Como miramos la semana pasada al estudiar la quinta trompeta, vimos un cuadro aterrador, donde Dios permitía que las fuerzas demoníacas atormentaran a la humanidad, o parte de la humanidad, como parte de su juicio. Pero al mismo tiempo vimos la bondad o la misericordia de Dios al limitar ese castigo. Dice que ellos no podían tocar a los que tenían el sello, y que no le podían quitar la vida a los hombres, sino que lo único que podían hacer era atormentarlos. Ahora, cuando llegamos a esta sexta trompeta, el juicio se intensifica. Ya no se trata tan solo de una tormenta o de un tormento espiritual, sino de una muerte física, digamos, a gran escala.
sea que vemos que el juicio de Dios para una humanidad que no se arrepiente se va incrementando más y más. Y en esta escena, el día de hoy, vamos a mirar 5 personajes que nos ayudan a entender un poco más la magnitud de lo que va a suceder. Y lo primero que podemos notar, los personajes que vamos a encontrar en este pasaje, es la voz desde el altar de oro, que algunos estudiosos parecen decir de que representa la respuesta divina a las oraciones de los santos que han venido pidiendo justicia. Eso ya lo estudiamos en el capítulo 6, versículo 6, de versículo 9 al 10. Otro personaje que encontramos aquí es el sexto ángel, el que toca esa trompeta y desata todo lo que viene. Otros personajes que encontramos ahí son los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Estaban preparados para ese momento específico y se les da la libertad para que luego salgan a hacer lo que tienen que hacer. Otro personaje que encontramos aquí, o que sí que vamos a mirar, es un ejército, y dice el pasaje, de 200 millones de jinetes, con caballos, que también van a ejecutar un juicio espantoso. Y también encontramos otro grupo, otros personajes que sería una tercera parte de la humanidad que va a morir, ¿no? Cuando hablamos de la tercera parte, si estamos pensando en 100, pues estamos hablando más o menos de 33, ¿no? Para que tengamos una idea. Y algo que también vamos a mirar, que no es un personaje, pero sí es algo que debe llamarnos la atención, es al final que a pesar de todo lo que está mucha de esta gente, los que sobreviven viendo lo que está pasando, dice la palabra que aún no se arrepienten de sus obras, no se arrepienten de su idolatría, de su maldad. Y al pensar en esto, hermanos, esto debe llevar a nosotros como iglesia cómo estos textos confrontan la dureza del corazón humano. Y al mismo tiempo vemos la fidelidad de Dios, el cuidado, la justicia de Dios, que da repetidas oportunidades para que haya una respuesta, pero la gente o las personas simplemente seguimos en la dureza de nuestro corazón. La semana pasada, del versículo 12, se nos dice, el primer ay ha pasado. He aquí viene aún 2 ayes después de esto. Es como si estuviera diciendo, esto que acabamos de ver es terrible, pero todavía vienen 2 juicios que son iguales o más severos o terribles que el primero. Y por eso quizás a esta sección le hemos puesto pues el juicio de Dios sobre los idólatras, ¿no? Dios muestra su paciencia, pero su paciencia tiene un límite. Llega un momento donde Dios actuará con justicia, no es como todo padre con su hijo, ¿no? Pues hay paciencia, pero llega un momento donde esa paciencia llega a un límite y el padre pues o la madre entran en acción. No significa de que sea falta de amor, sino simplemente es amor. Y llega un momento donde tiene que entrar en acción. Y lo que dice el versículo 13, empecemos pues. Dice el versículo 13, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que salía de los cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Entonces aquí miramos, el texto nos dice que la voz sale de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios. Ahora la pregunta que nos hacemos o que nos tenemos que hacer es, ¿de quién es esa voz? ¿De quién es esa voz? Algunos dicen que o piensan que esa voz son las oraciones de los santos
que recuerda cuando miramos al principio que fueron puestas en el incensario, ¿no?, de aquel ángel. Esto también nos podría llevar a recordar que Dios pues no olvida la súplica de sus hijos cuando le están pidiendo justicia. Pero sin embargo, quizás no encajaría mucho, porque aquí se trata de una voz singular. Dice oí una voz, no dice oí voces. Voces sería plural, no es singular. Otros dicen que puede ser la voz de Dios, pero tampoco la voz de Dios porque no encaja en el contexto del pasaje de lo que se está hablando. Otros piensan que se trata de la voz del ángel que servía en ese altar del incienso, y yo creo que quizás esa es la mejor interpretación. La voz debe ser de ese ángel, quien por mandato divino está dando respuesta a las oraciones de los santos y está siguiendo una orden de parte de Dios para que esos 4 ángeles que estaban atados sean desatados. Y esto nos lleva al versículo 15, donde se nos dice, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Aquí una vez más, mis amados hermanos, nos encontramos con el Dios soberano, la soberanía de Dios, donde Él ha ordenado un tiempo preciso. Dice ahí, hora, día, mes y año. ¿Cuándo? No lo sabemos, solo lo sabe Él. Pero aquí vemos una vez más su soberanía, donde no solamente Él hace lo que Él quiere ni cuando Él quiere, sino que todos están dispuestos a actuar en respuesta a lo que Dios ordena que se tiene que hacer. Él sigue en control. Aunque parezca, y perdone que sea tan repetitivo en esto, pero aunque parezca que todo está fuera de control, dentro de ese descontrol que se nos parece a nosotros, Él está en control. Él dice que ha destinado, y ahí lo especifica, un día, una hora, un día, un mes y un año. Va a pasar. Ahora nos preguntamos, ¿quiénes son estos ángeles? Algunos piensan que quizás son los mismos ángeles que ya leímos en el capítulo 7, versículo 1, cuando dice, vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra. Pero pues yo creo que eso no encajaría dentro de lo que estamos diciendo. Yo creo que la clave está en el lugar donde estaban o cómo estaban estos ángeles, si usted puede llamarlo de esta manera. Porque esto nos da a entender, primero nos dice el versículo, y fueron desatados los 4 ángeles. Esto nos da a entender de que no eran ángeles buenos. Porque los ángeles fieles, los ángeles de Dios, no son desatados. La Biblia dice que los ángeles de Dios son enviados de parte de Dios para cumplir una misión o un propósito. Estos parece que estaban encadenados, atados, como si fueran peligrosos. Dios los tenía bajo control y solo los va a dejar actuar en un momento específico y determinado para que cumplan un propósito específico y determinado. Satanás y sus demonios no pueden hacer nada sin el permiso de Dios. Como dijo un comentarista, él dijo lo siguiente: en el momento exacto decretado por Dios, los ángeles de destrucción y sus hordas demoníacas serían liberados sobre la raza humana. O sea que hay demonios, ángeles caídos, que aunque Satanás hoy
tiene influencia, muchos de ellos todavía Dios los tiene atados y no les permite actuar en toda su libertad porque sería descontrol peor del que tenemos ahora. Pero llegará un momento que lo van a hacer. Y la tarea que les va a encomendar es terrible. Miren lo que dice la última parte del versículo 15. Y la tarea es, o van a ser desatados en una hora, en un día, un mes, un año. No se preocupe ni cuándo es la hora, ni cuándo es el día, porque eso no nos compete a nosotros. Solo es para nos información. ¿A fin de qué? De matar a la tercera parte de los hombres. Recuerde que la trompeta anterior, la quinta, se les dio libertad ¿para qué? Para atormentar, ¿no? Y los comparaba con la picadura de un, ¿cómo se llama? Del escorpión, ¿no? Que es dolorosa pero no mata. Aquí está diciendo que ahora se le va a dar libertad para matar a la tercera parte de los hombres. Y aunque la descripción podemos decir que es simbólica, el mensaje es claro. ¿Cuál es el mensaje? El juicio de Dios es que real, es grave y va a ser estremecedor. Y como vamos a mirar al final, o como ya lo mencioné, y yo creo que es pertinente mencionarlo, lo más importante o lo más impactante es que a pesar de todas estas plagas tan fuertes, la mayoría de las personas que sobreviven no se arrepintieron ni dejaron su pecado. Siguen viviendo como si nada hubiera pasado. El versículo 20 lo dice. No se arrepintieron de las obras de sus manos. ¿Cuántas situaciones complicadas hemos visto el día de hoy que quizás no digamos para no quizás meternos en problemas, decir que es un juicio de Dios, pero sí vemos tanta crisis o problemas que pasan o situaciones difíciles y la gente en lugar de querer acercarse a Dios, arrepentirse, siguen viviendo su vida como si nada. Solo el temor dura unos 2, 3, 4 días y luego de que pasa el temor volvemos a lo mismo. Y no es que los que murieron fueron peores que los que quedaron vivos, no. Todos somos culpables, todos eran idólatras. Lo único que cambia es el momento del juicio, que a esos pues el juicio les llegó primero, pero a los otros les va a llegar el juicio después. Y muchas de esas cosas Dios las quiere utilizar con el propósito de mover a las personas al arrepentimiento. Es como cuando un niño, yo creo que quizás todos los que hemos sido niños lo hemos experimentado, es como cuando un niño ve que su hermano es disciplinado, castigado por algo, y él dice, yo como me porto bien porque el próximo voy a ser yo. Pero aquí ni siquiera eso funcionó. Porque aunque a pesar de que están viendo que el otro está siendo castigado, ellos siguieron actuando de la misma manera. Bueno, este pasaje nos enseña una vez más que todos los que no tienen el sello de Dios forman parte de un grupo que adora ídolos, y ahora lo vamos a mirar un poco más adelante. Sin importar que adoren. Porque el ídolo puede ser una estatua, el ídolo puede ser una persona, el ídolo puede ser el dinero, el ídolo puede ser el poder, o el ídolo puede ser yo mismo. Yo soy mi propio ídolo. Si yo estoy por encima o yo me tengo a mí mismo en el lugar que a Dios le corresponde, yo soy mi propio ídolo. Y Apocalipsis 14, versículos 9 y 10, que estudiaremos adelante, nos advierte que los adoradores de la bestia recibirán su marca también en el juicio de Dios. O sea, si usted no pertenece a Dios, va a pertenecer al diablo y su reino. Aunque el mundo no lo quiera reconocer en el momento, aunque el mundo diga, no, somos libres para hacer lo que queremos. No. Usted no es libre para hacer lo que usted quiere. Usted o pertenece al reino de Dios o pertenece al reino de las tinieblas. Si pertenece al reino de Dios, el reino de Dios tiene un rey y es Dios.
Y Él es el que ordena. Si pertenece al reino de las tinieblas, el reino de las tinieblas tiene un rey. Es el diablo. O sea que usted sigue órdenes de él, o el que está en ese reino. El apóstol Juan sigue diciendo, versículo 16, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Es interesante. Ahora, yo creo que el número es simbólico. Es decir, no es exactamente 200 millones. Pero lo que está diciendo es que está apuntando a una cantidad incontable. ¿Por qué lo digo? Porque para nosotros hoy 200 millones, aunque es un número alto, lo podemos entender. Pero usted imagínese qué sería 200 millones para el apóstol Juan y los primeros oyentes del primer siglo. Hermanos, simplemente era una cantidad impensable. Por eso él termina diciendo ¿cómo? Yo oí ese número. O sea, no es que me lo estoy inventando, porque ellos pueden decir, bueno, 200 millones, eso que número, 644,000 era bastante para ellos. Ahora imagínense, 200 millones, yo creo que no alcanzan a entender ni siquiera qué es eso. Entonces, hermano, aquí está hablando simplemente de una cantidad impensable. Entonces, lo que nos muestra el apóstol Juan a través de esto, hermano, es que el enemigo que tenemos delante de nosotros no es un enemigo pequeño. Es un ejército espiritual que es inmenso. Y miren lo que voy a decir, bien organizado. Nosotros podemos ser desorganizados, el enemigo, Satanás, no. Describe que tiene principados, potestades. Y no solamente son bastantes, sino que tiene un poder destructivo. Miremos, vamos a tratar de mirar la descripción que nos da de este ejército. Pero antes de mirar la descripción que nos da ese ejército, yo quiero que notemos que no es un ejército común. Si usted va a Efesios capítulo 6, versículo 11 y 12, encontramos un pasaje que es muy conocido. ¿Lo tiene? Efesios capítulo 6, versículo 11 y 12. Dice la palabra, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra ¿qué? Principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo hemos dicho en muchas ocasiones y yo le voy a volver a decir, hermano querido, el verdadero problema no es tu vecino, no es tu jefe, no es tu familiar, sino el enemigo espiritual que está detrás de esa persona, tratando de manipular su corazón, tratando de manipular sus pensamientos o sus palabras para causar daño, para llevarte a ti a rebelarte contra Dios. Tenemos que estar bien atentos. Últimamente quizás hemos estado tratando como congregación de enfatizar eso. Orar para que como congregación podamos despertar a las acechanzas del maligno, que no simplemente repitamos, oh sí, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sí, pero pues hágalo, póngase pilas. Porque si a usted le dicen que usted está en el Walmart, por ejemplo, y alguien dice, mire, por ahí anda un león suelto en Walmart, ¿qué haría usted? ¿Usted sigue como si nada hubiera pasado?
No, lo más seguro que usted dice, aquí hay un león, entonces va a empezar va a prender las parabólicas, va a estar atento y es más, quizás hasta se va del lugar. O si dicen, ahí anda por ahí un hombre armado, usted va a seguir, sí, no pasó nada, sigamos aquí, chill, dirían los norteamericanos. No, usted va a empezar dentro. El creyente tiene que entender eso. Satanás anda como león rugiente. Yo tengo que estar alerta, porque él está buscando a quien devorar. Él no pregunta, sino que ataca. Un león hambriento no pregunta, un león hambriento ataca. Entonces vamos a mirar una descripción, una comparación que veremos aquí en lo que el elemento que nos presenta el pasaje, lo quiero llamar de esta manera, el elemento que describe el pasaje, la descripción literal que nos da el pasaje y también el posible simbolismo o significado de lo que encontramos. Lo primero que se nos describe aquí es que tenían la coraza de zafiro, coraza de fuego, zafiro y azufre. La descripción literal es que los jinetes llevaban armaduras de colores brillantes, temibles, rojo como fuego, azul zafiro y amarillo azufre. ¿Cuál podría ser una posible simbolismo, significado de esto? Esto representa el juicio ardiente, celeste y destructor. Fuego y azufre están asociados con el juicio divino. Esto lo vemos en Génesis capítulo 19, versículo 24. El zafiro puede representar un juicio celestial. Esto lo vemos también en Ezequiel capítulo 1, versículo 26. Y todo está relacionado con ese juicio total que viene del cielo para destruir a los pecadores. Se nos presenta aquí también, en el versículo 17, las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. O sea, la descripción que nos da es la cabeza de leones. La descripción literal que se nos da es que los caballos tienen cabeza de leones y su simbolismo habla de su fuerza feroz, poder destructor, autoridad terrible. El león, como hemos mencionado en varias ocasiones, no tiene piedad. Entonces, en este caso, son agentes de juicio que no tienen piedad con nada ni con nadie. Es un juicio que será violento, imparable y aterrador. Y usted ha mirado a veces, yo he visto los programas de los leones o de los animales, que usted ve esos animales feroces, que los científicos dicen que la fuerza de un hombre no puede contra un animal de esos. Son destructivos. Y por último, miramos el elemento que nos presenta, bocas que lanzan fuego, humo y azufre. De la boca de los caballos salen esos elementos: fuego, humo y azufre. Y este podría significar, ¿no? Posible simbolismo, significado, es que esta triple imagen de fuego, humo, azufre, recuerdan el infierno y el juicio final. También apuntan a una destrucción espiritual, no solamente física. Son instrumentos de tormento y muerte eterna. Y cuando hablamos de muerte eterna, no estamos diciendo de que llega un momento en que desaparecerás. No, la muerte eterna está hablando de que de la separación eterna del Dios que da vida. Si estarás vivo, pero estarás eternamente muerto, separado de Dios. Esta boca también podría representar las palabras. Hermanos, eso nos recuerda que una de las armas más poderosas de Satanás es la mentira. Si lo podríamos llamar de una manera más clara, sería la mentira disfrazada de verdad.
Hay mentiras que disfrazamos de verdad. Busca a Dios para que todo te salga bien. No busca a Dios para que todo salga bien. En la Escritura hay una cantidad de hombres de Dios que buscaron a Dios y las cosas no les salieron tan bien. Era necesario pasar por eso. Es una mentira que Satanás se ha encargado de utilizar, ¿no? Y para ello, Satanás usa sus falsos mensajeros. Enseñanzas falsas, enseñanzas que distorsionan la verdad para arrastrar a las personas a la perdición. O sea, ¿cuántas personas uno ha escuchado que dicen, oh, ahora yo conocí la verdad, y están en una religión falsa? Ahora encontré la paz y está en una religión falsa. Muchas ideas que Satanás presenta que parecen muy bonitas, pero que su final es destrucción. Y lo peor de todo es que las personas creen esas mentiras como si fueran verdad. Y se aferran a ellas y no quieren escuchar a Dios. Es que no es así. No, pero es que si es así, se aferran y prefieren morir en su engaño. Ese es uno de los juicios más terribles. Cuando alguien tiene el corazón tan endurecido, la mente tan engañada y la voluntad tan entregada al pecado que ya no quieren cambiar. No, yo estoy bien así. Yo me siento cómoda así. Eso es lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Es un pasaje contundente y aterrador que debe llevarnos a nosotros cada día a examinarnos y ser como los hermanos de Berea. ¿Qué hacían los hermanos de Berea? Dice que escuchaban atentos con fervor, o sea, ellos no estaban ahí pensando, no sé, en otra cosa, no estaban atentos a lo que estaban escuchando. Y dice que cuando se iban a su casa, no se iban a hacer otra cosa, sino a qué, a comparar que lo que habían escuchado estaba alineado con la palabra. Es decir, que me imagino, eso es ya imaginación mía, me imagino que tomaban notas para poder luego ir a comparar. A ver, este señor dijo, el apóstol Pablo dijo esto, vamos a compararlo. Ahora, si al apóstol Pablo le hacían ese examen tan profundo, ¿qué se puede esperar de mí? Que no le llego ni a la suela de los zapatos. Dice 1 Timoteo 4:1, y eso de llevarnos a nosotros a reflexionar, a usted, a lo de la iglesia del Calvario, de llevarnos a reflexionar, Señor, ¿verdaderamente estoy yo en la verdad? ¿Verdaderamente en la iglesia del Calvario están predicando la verdad? Porque dice el pasaje, en los últimos tiempos muchas personas se apartarán de la fe, escuchando a espíritus mentirosos y enseñanzas que vienen del mismo infierno. Esto es serio. Cada vez que usted se siente en esta congregación, no importa la clase que sea, usted tiene que decir, Señor, déjame ver con claridad si lo que me están enseñando es realmente tu palabra o es un espíritu enseñando mentiras para alejarme de ti. ¿Por qué es serio? Puede hablar muy bonito, pero a mí no me interesa que hable bonito, lo que me interesa es que hable lo que enseña la palabra de Dios, que esté alineado con la palabra de Dios, porque Satanás es experto en traer sus influencias, y dijimos la semana pasada, eso sale directamente del infierno, del abismo. Y Satanás es experto en llevar a la gente a una incredulidad tan profunda que terminan rechazando a Dios. Y lo tremendo es que mientras se burlan de las verdades espirituales, terminan aceptando ¿qué? Las mentiras de Satanás. ¿Cuánta gente no se burla del evangelio, pero acepta la mentira de Satanás? Hermanos, hay enseñanzas o ideas que vienen directamente del infierno. Directamente del infierno. Y que usan la misma Biblia.
Por eso no hay que tragar entierro, por eso hay que esforzarnos en meditar en la palabra de Dios. Por ejemplo, solo basta con ver el materialismo y cómo la teoría de la evolución ha sido aceptada sin pruebas. Pero cuando hablan la verdad de Dios, no la creen. Uno ve celebridades o uno ve personas, y espero que esto no se va a malinterpretar, pero uno ve personas defendiendo a los animales porque sufren, lo cual está bien. Yo no estoy diciendo que no, que los maltraten, no, no está bien, no debemos maltratarlos. Y uno ve personas defendiendo a esos, pero al mismo tiempo usted puede ver muchas de esas personas que defienden los animales promoviendo el aborto. Entonces, no, un momentico, al perrito o al gatico no lo maltrate, no le pegue, y está bien, no hay que maltratarlos. Pero el aborto, oh no, sí, claro, tienes que abortarlo. No, eso no hay problema. Y en muchas ocasiones, hasta casi ya naciendo el muchachito, sí, ahí mismo. Eso lo promueven. ¿De dónde vienen todas esas ideas? Del infierno. No hay arrepentimiento. Y podríamos seguir mostrando otras enseñanzas infernales que vienen del mismo infierno. La ideología de género es una de ellas, que simplemente tratan de distorsionar lo que Dios ha hecho. Hoy personas pierden sus trabajos por atreverse a decir que no, que solamente hay dos géneros, pierden sus trabajos. Hoy se nos habla de la tolerancia, hay que tolerar a ciertas personas, pero ellos no toleran lo que nosotros creemos. Disfrazamos la mentira con una verdad, creamos un realismo mágico y la gente camina en pos de ello y Satanás busca destruir utilizando todo ese tipo de herramientas. El creyente tiene que estar dispuesto, hermano. De la boca de Satanás salen muchas mentiras. Él ofrece recompensas temporales. Recuerda que a Judas le dio 30 monedas, ¿no? De plata. A Jesús le ofreció todos los reinos de la tierra. La pregunta es, ¿qué nos estará ofreciendo a ti y a mí? Algo nos debe estar ofreciendo. Si usted y yo somos honestos y nos ponemos a pensar, algo nos debe estar ofreciendo. Ya cada quien sacará la conclusión que le está ofreciendo a Satanás para que usted le dé la espalda al Señor. Pero de que lo está ofreciendo, lo está ofreciendo. Vaya a segunda de Tesalonicenses capítulo 2 para que leemos un pasaje allí. Segunda de Tesalonicenses 2, 7 al 12. Bueno, lo localice, me dice amén, por favor. Solo un amén escuchaba, así que va un poquitico de tiempo. 2, con el tercero arrancamos. Vámonos entonces. Dice, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, ya está. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales, prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.
Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, para que sean condenados por no querer creer la verdad. Es uno de ellos a nosotros cada día, Señor, muéstrame cada día, orar como oraba el salmista David, Señor, examíname y pruébame. Esta es la cruda realidad. Vivimos en una guerra. Y sabe, vemos una ceguera espiritual. El fruto de Dios, del juicio de Dios sobre los que rechazan su verdad. El inicuo dice que se manifestará abiertamente, vendrá con señales, con falsos milagros y muchos engaños. Hoy encontramos gente hablando de una cantidad de milagros, señales y no sé qué cosa. Es más, en estos días vi un video por ahí donde alguien estaba ahí, parecía ya drogado o en éxtasis, no sé, parecía estar así medio drogado, high. Ya va a sonar la tercera trompeta, ya va a sonar que sea la séptima trompeta, ya va a sonar la séptima trompeta, ya va a sonar la séptima trompeta. Yo le dije, bueno, esto ya parece más de Dios. Y los que no aman la verdad van a ser arrastrados por esos falsos milagros, por esos falsos engaños, porque prefirieron vivir en la injusticia. Entonces dice el pasaje, Dios permitirá que crean la mentira como parte del juicio por haber rechazado la verdad. ¿Cuántas personas se les ha predicado el evangelio, no quieren aceptar el evangelio y hoy están enredados en una secta? Y están felices de la vida y todavía dicen, he encontrado la verdad, hermano. Ahí se está haciendo evidente. Tesalonicenses 2:11. Dios les envió un poder engañoso y permite que crean esa verdad. Usted debe darle gracias a Dios porque Dios le permitió salir de cualquier engaño en el que usted se encontraba. Porque tristemente muchos todavía siguen ahí engañados, caminando en esa mentira. ¿Y cuál es lo triste, estimado amigo, y lo terrible de lo que estamos viendo aquí? Que esas mismas personas que se dejan engañar y que siguen esas falsas enseñanzas, en su ceguera, son esas mismas enseñanzas los que los van a destruir, los van a condenar. Por causa de su pecado, de esa enseñanza, han rechazado al Dios verdadero. Los seres humanos se dejan atraer por la mentira, se dejan seducir por la mentira, pensando que en eso encontrarán la libertad o el placer, pero en realidad es que van caminando a su propia condenación y es una condenación eterna. Oh, Dios en su soberanía permita que eso no nos ocurra, sino que cada día nos permita abrir nuestros ojos a la verdad, a la realidad. Hermano, Dios permite esto por una advertencia. Dios permite esto por una advertencia. Que alguien dirá, bueno, pero es que entonces Dios, eso no es eso injusto de parte de Dios. Bueno, la respuesta la podemos mirar a esa pregunta, la podemos mirar en los versículos 20 y 21 de nuestro pasaje. Mire lo que dice. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, es decir, que si estamos hablando de 100 personas, 33 fueron muertas, las otras 66 personas, dice, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Qué tristeza, ¿cierto? Ver a estas personas que aún viendo los juicios de Dios,
siguieron adorando sus dioses o sus ídolos, siguieron amando su pecado. Y eso es lo que dice los versículos 20 y versículo 21. Ahora, ¿cuál es nuestra misión como iglesia frente a esto? Bueno, nuestra misión frente a esto simplemente es seguir predicando el Evangelio de Dios. Debemos seguir hablando de Cristo. Debemos seguir diciendo de que Cristo es el único camino al Padre, es el único que salva. Eso es lo que nos toca a nosotros. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, en la segunda epístola, capítulo 2, versículos 24 y 26, más adelante el que estuvimos leyendo hace un rato, que el siervo de Dios tiene que seguir predicando su palabra con amabilidad, con paciencia, enseñando con ternura. Y añade algo, el pasaje al final añade, dice, porque quizás Dios les conceda arrepentimiento a quienes hoy se oponen. Ya hay que seguir haciéndolo para que Dios de una u otra manera, a través de nuestra predicación, pueda usar eso para causar arrepentimiento en esas personas. Sé que nuestra tarea, si me permite decirlo de esta manera, es rescatar a los que están esclavizados del pecado. Todos nosotros aquí en algún momento de nuestra vida, antes de conocer a Dios, nos encontramos esclavos del pecado. Dios nos rescató y ahora nos usa como instrumentos para que vayamos a rescatar a otros. Y entiéndase rescatar a otros como predicar a otros para que Dios haga la obra en sus vidas y puedan encontrar salvación. Aunque muchos nos vean como enemigos al predicar la palabra de Dios, debemos seguir hablando con amor. Recuerde, y eso tiene que tenerlo bien claro, el poder para cambiar no está en nosotros, sino en Dios, quien trabaja en los corazones. Él es el que produce esa obra, pero los que hablamos somos nosotros. Es la tarea que Él nos dio. El apóstol Juan nos dice que no se arrepintieron, sino que ¿qué siguieron haciendo? Adorando a los dioses o a los ídolos falsos que habían creado para sí. Y describe dioses de oro, dioses de plata, dioses de bronce, dioses de piedra y dioses de madera. ¿Qué está haciendo el autor aquí? Está hablando de que en todos los grupos sociales hay ¿qué? Idolatría. Porque de pronto yo tengo dinero, entonces yo hago mis ídolos de los metales preciosos. Pero como yo no tengo tanto dinero, pues soy más pobre, yo voy a hacer mi diosecito de bronce o de piedra o de madera, ¿no? Y trabajo y lo hago. Ahora, ¿qué dice la Biblia, estimado hermano y estimado amigo? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia claramente, no lo vamos a leer todo, pero usted lo puede anotar. En el Salmo 135, versículos 15 y 17, nos dice claramente que los ídolos de las naciones están hechos de plata y de oro, pero él dice en realidad no son nada. Y miren lo que dice, él dice simplemente son objetos humanos. Y él dice, tienen boca y ¿qué? Y no hablan. Tienen ojos y ¿qué dice? Y no ven. Tienen oídos y ¿qué? Y no oyen. Tienen pies y no pueden caminar. No son nada. Él dice, están simplemente muertos. Es un pedazo de arcilla, de metal, de oro, que se le dio una imagen de algo, una decoración, pero eso es inerte. Es algo hecho por los mismos hombres. Y lo triste es que la gente, o que muchos de nosotros, aunque esos seres están muertos, es algo inerte, hemos entregado nuestra vida, nuestra devoción a ellos. Y sí pasaje sí lo vamos a leer. El Salmo 135, versículo 18. Porque el autor, el salmista, añade algo fuerte allí. Y ese sí quiero que lo busque. Salmo 135. Y vamos a leer versículo 18.
En los primeros versículos describe lo que no pueden hacer, que no pueden hacer nada, su condición. Pero mira lo que dice el versículo a ello, desde 18. Dice, semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Si entonces estamos diciendo que esos ídolos hechos por hombres que tienen boca, ojos, orejas y no hacen nada, están muertos, dice, semejante a ellos son los que lo hacen. O sea, los que lo hacen también son unos muertos. Y los que confían en ellos también. Y obvio, estamos hablando aquí de una muerte ¿qué? Espiritual. O sea, espiritualmente están muertos, están ciegos. No ven la realidad de que eso no produce nada. Si hay un incendio, si hay un temblor, ¿qué tengo que hacer? Salir corriendo a levantarlo y sacarlo, porque él no se va a mover. Semejantes a ellos son los que los hacen y los que ellos confían. Es decir, los idólatras están vacíos, están sin vida como los ídolos que ellos sirven. El apóstol Pablo nos muestra algo mucho más profundo, o lo dice más claro. Él nos muestra que detrás de los ídolos hay una realidad espiritual. Detrás de los ídolos hay demonios. 1 Corintios 10, versículo 20. Y el apóstol Pablo dice allí que los que le ofrecen sacrificios a sus ídolos, en realidad le ofrecen sacrificios a los demonios, no es a Dios. Detrás de todos esos muñecos hay, hermano y amigo, demonios. Y estás ofreciendo adoración a ese demonio, estás confiando en esos demonios. Y Dios está diciendo, al único que debes confiar es Dios. La Biblia dice, no te harás dioses a imagen y semejanza delante de mí. No es no. Y esa idolatría que él menciona aquí no es únicamente adorar estatuas. También se puede hacer con la gente que vive. Porque el versículo 21 dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Cuando hay asesinatos, ¿no? Hace un rato hablábamos de los abortos. Cuando practican la hechicería y la brujería en busca de Dios. Yo no quiero ofender a nadie. Pero lectura de cartas, lectura de tabaco, horóscopo, ¿cómo llama la otra esta? Los signos zodiacales, que yo soy Piscis con cáncer, cáncer con Sagitario y todas las cuestiones esas. Todo eso es hechicería, es brujería. Y no me diga que es brujería blanca y brujería negra, no, brujería blanca, negra, azul, zapote, naranjada, pink, el color que usted le quiera poner, brujería es brujería. Como, igual que la mentira. Es una mentira chiquita, no, pues puede ser milimétrica, pero es mentira es mentira. Y el padre de la mentira es Satanás. El padre de la hechicería, de la brujería es Satanás. Habla ahí también de los homicidios, de la hechicería, de la fornicación.
eso, todo tipo de inmoralidad sexual. Viven la vida loca ahí porque... Y habla también del robo. No están satisfechos con lo que Dios ha dado, entonces simplemente empiezan a robar. Todo eso hace parte de la idolatría, porque el corazón está lleno de codicia en lugar de gratitud. Y lo hemos dicho en varias ocasiones, en el fondo la idolatría es eso, es darle el corazón, la vida, mi confianza a cualquier otra cosa que no sea Dios. Y esta gente ve todo lo que está pasando y siguen viviendo como si nada. Es como todos vamos, ¿no? Vemos y cuando vemos que alguien ha parado a un policía, si vamos un poquitico rápido, ¿qué hacemos? Bajamos la velocidad y por las próximas 2, 3 millas, pues vamos tranquilitos. Uno nunca sabe. No he visto el primero que siga como loco, porque si sigue como loco, lo atrapan. Entonces Juan dice que a pesar de todo esto, los hombres no se arrepintieron. Prefirieron seguir así. Dice un autor sobre esto: cuando el corazón está en rebelión contra Dios, ni siquiera el castigo de la muerte puede hacer que se arrepientan. Ahora, la advertencia no era únicamente para el mundo pagano, también era para los cristianos que estaban en las iglesias de Asia Menor en ese tiempo, y también para nosotros el día de hoy. La advertencia sigue siendo la misma. No podemos vivir en pecado, en inmoralidad, manchando nuestro testimonio y pretender que nada va a pasar. Es que nadie me está viendo, es que no necesitas que nadie te vea. Mientras Dios te esté viendo, es suficiente. Porque el castigo no te lo va a dar nadie, viene de parte de Dios. Él es el que te va a llamar a cuentas. Ahora, ¿cómo respondemos nosotros a esta verdad? Yo, como estoy seguro de que aquí hay 2 grupos en esta mañana, en esta tarde, escuchándome, o quizás por la línea, hay 2 grupos que me están escuchando. Quiero hablar de esos 2 grupos. ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? El primer grupo, pues me imagino que son los que son salvos. ¿Cómo debemos reaccionar frente a esto? Bueno, nuestra respuesta debe ser obediencia. No para ganar la salvación de Dios, sino en agradecimiento porque ya hemos recibido esa salvación de Dios. Entonces cada día debemos vivir en obediencia en medio de un mundo que está cada día en tinieblas y un mundo que cada día nos quiere atraer, seducir con sus propuestas. Y seguir confiado. Porque de la misma manera como las plagas en Egipto, las plagas no tocaron a Gosén, donde vivía el pueblo de Dios. O sea, cayó sobre Egipto, pero donde está el pueblo de Dios, las plagas no cayeron. Hermano, hoy sigue siendo, no cambia. Dios sigue protegiendo a los suyos. Sí, tendremos dificultades como tienen todos los otros. Yo no estoy diciendo que ahora a los cristianos se le van a caer los problemas. No. A los cristianos nos vamos a enfermar, algunos vamos a perder el trabajo, se van a dañar los carros, para aquí, para allá, vamos a tener algunas crisis, accidentes, lo que sea. Todo nos va a pasar. Pero nosotros tenemos la protección espiritual de Dios, que aunque algo físico nos pueda pasar, lo espiritual nadie nos lo puede quitar. Esa es la protección de Dios para el Hijo de Dios. Y cuando esas cosas pasen, esas catástrofes pasen, esas pérdidas pasen en nuestra vida, nosotros simplemente podemos decir: Padre, gracias, porque quizás no entiendo lo que estoy pasando, quizás humanamente no me gusta lo que estoy pasando, pero estoy en tus manos porque yo sé que tú vas a usar esto para formarme cada día más y más como Cristo. El cristiano entiende eso. En que tenemos que no es un juicio de Dios para nosotros, es una formación de Dios a la imagen de Cristo. Por eso seguimos viviendo en santidad, en rectitud delante de Él. Ahora, pero aquellos que no han creído en esta noche que están aquí con nosotros o que nos están escuchando, porque hay algunos que no han creído, algún niño, joven, algún adulto que no has creído. Si no has confiado en tu corazón en Él, yo te animo a que reflexiones con seriedad, porque tu mayor problema no es la crisis que pueda estar pasando el día de hoy, la humanidad. Tu mayor problema es que Cristo no está en tu corazón, la idolatría de tu corazón. Y idolatría no es únicamente arrodillarte delante de una imagen, porque pronto tú dirás: pastor, yo no me arrodillo delante de una imagen.
Pero si amas y vives para algo que no es Dios, eso es idolatría. Puede ser una pareja, puede ser tus hijos, puede ser tu trabajo, el dinero, el placer, la salud. Todo aquello a lo cual usted se entrega de corazón, de tiempo y esfuerzo por encima de Dios es un ídolo. La Biblia dice que el hombre, conociendo a Dios, lo rechazó y prefirió adorar otras cosas creadas. Entonces Dios dice en Romanos 1 que lo abandonó a la dureza de su corazón. Así que si has pasado situaciones difíciles o estás viendo que están pasando situaciones difíciles, eso simplemente es principio de dolor y de lo que vendrá a aquellos que no han creído en Cristo como Salvador. Entonces la invitación es a que tú hoy puedas decir: Cristo, te necesito. Solo en Cristo hay esperanza. Solo en Cristo hay salvación. Ven a Cristo y reconoce delante de Él que has pecado contra Él. Reconoce que Él murió en la cruz del Calvario y resucitó para dar vida. De hecho, hoy, este próximo domingo, a nivel mundial, mucha gente celebra que Jesucristo resucitó. Muchas iglesias hoy están ya como en el Super Bowl, anunciando servicio especial el domingo por esto y lo otro. Muy bien, muy bonito. Entonces ese domingo vamos a cumplir nuestra obligación religiosa anual de ir a celebrar que Jesucristo resucitó. Pero el resto de los días vivimos como si Él no hubiera muerto ni hubiera resucitado. Amigos, si hoy no te arrepientes y crees en Jesucristo, que Él perdona pecados, lo que te espera es un juicio terrible y una condenación eterna. Hoy es un buen día para buscar a Cristo. Hoy es un buen día para que tú puedas orar y decirle: Señor, rompe las cadenas que me atan al pecado. Quiero ser tu hijo. Sálvame, dame vida eterna. Y es su palabra que el que a Él viene no lo echa fuera. Iglesia, amados hermanos, el Rey viene. Tenemos que estar preparados. Y amigo que estás sin Cristo, a ti también te digo: el Rey viene. Pero a ti te digo: arrepiéntete. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos a orar. Póngase sobre sus pies. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias porque por ella podemos ver la gran salvación que hemos encontrado en ti. Gracias porque por ella nos muestras que nos has liberado de la terrible condenación. Nos has dado un nuevo corazón, nos has dado una vida eterna. Señor, nos has dado una nueva esperanza. Gracias por tu Hijo, porque es nuestro mediador, porque es nuestro único camino al Padre. Señor, te pedimos que cada día, por medio de tu Espíritu Santo, nos permitas vivir, Señor, en santidad, en rectitud. Señor, obedeciendo y haciendo lo que tú pides de nosotros como tu pueblo. Señor, también te rogamos por aquellos que hoy están con nosotros o que luego nos escucharán, Padre, para que puedan arrepentirse si todavía no se han arrepentido, puedan clamar a ti por perdón y arrepentimiento, que tú les puedas dar un corazón nuevo, una nueva razón de vivir, una esperanza, Señor, y juntos con nosotros puedan esperar con ansias tu segundo regreso en gloria. Padre, no permitas que nadie salga de este lugar sin haber creído en ti, sin haber confesado su fe en ti. Padre, gracias. Glorifícate en medio nuestro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.